Aquí. Ya, todos ven, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí, profesor, se Sí, ve bien. se ve bien. Vale, espectacular. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra siguiente unidad, que es estado gaseoso y sus leyes. O sea, en el fondo, lo que vamos a estudiar son los gases, cómo se comportan un poquito, vamos a ver ciertas características y, por supuesto, hacer algunos cálculos de, digamos, qué sé yo, contenido, en masa, en peso, peso molecular, cálculos típicos que hacemos en química. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito entre las diferencias que hay entre el estado sólido, líquido y gaseoso. Como pueden ver en el GIF, la diferencia principal es que la distancia entre las moléculas que hay entre el sólido, el líquido y el gaseoso van variando. Si pueden fijarse en el sólido, se ven las moléculas bien compactas, bien unidas, ¿no? Si estamos en un estado líquido, se ven que tienen un poquito más de libertad, se pueden mover más, ¿cierto? Y ya en un gas es totalmente desordenado y se van moviendo aleatoriamente y en el fondo chocan con las paredes del contenedor que los tienen y ocupan todo el volumen en donde están contenidos. Bueno, en base a esas características, entonces, lo que podemos decir es que los gases adoptan el volumen y la forma del recipiente que los contiene. O sea, si esto es una esfera, van a tomar van a tomar el volumen de una esfera. Si esto es un tubo, van a estar en un tubo. Si un cilindro, en el cilindro, etcétera, ¿no? También se consideran que tienen un efecto cuando son presionados, ¿no? Que sería que se podría decir que son compresibles. A diferencia del líquido y el sólido, el efecto de la presión o de la compresión no les produce mayor cambio. En cambio, en el gas sí se ve afectado el gas, ¿no? Al momento de ser comprimido o de ser aplastado, ¿no? Disminuye su volumen. Además, cuando yo junto gases distintos, por ejemplo, en este caso, fíjense al inicio, solo hay burbuja de color azul y después cuando se abre la botella empiezan a salir las demás partículas verdes. Entonces, eh, cuando se mezclan gases, se combinan o se mezclan uniformemente y completamente, ¿no? Eh, Pueden variar su volumen, ¿cierto? Y claramente varían su volumen al pasar, digamos, de un estado sólido, líquido a gaseoso. Cuando están en gases, el volumen varía notoriamente respecto al volumen que si hubiese estado el mismo gas en estado líquido o sólido. También, en este mismo sentido, la densidad de un gas es mucho menor que la de un líquido y que la de un sólido. Bueno, la presión respecto a un parámetro muy importante a observar en los gases, debido a que, como vimos en la imagen hace un rato, si yo ejercía una presión o lo comprimía el gas, disminuye o varía el volumen del gas, dependiendo si yo lo estaba comprimiendo o no, ¿no? Lo que se llamaría una compresión o expansión. Entonces, la presión toma una relevancia a la hora de estudiar los gases. ¿Y qué es lo que es la presión? Bueno, es la fuerza aplicada por el área donde está contenido el gas. Bueno, las unidades de presión que nosotros vamos a manejar y que son importantes que ustedes las tengan presentes son los pascales, los newton metro cuadrado, las atmósferas, los milímetros de mercurio, perdón, y los torricelli. Acá pueden fijarse que pascales se designa con la letra PA, newton partido por metro cuadrado, una atmósfera, que es la más común, y aquí es importante y relevante
a la hora de, cuando nos preguntan sobre la presión, sobre calcular la presión o sobre, me dan un valor de presión, ver si tengo que utilizarla en atmósfera, en milímetros de mercurio, en torricelli, etcétera, o en pascales. Entonces, una atmósfera, por ejemplo, es igual a 760 milímetros de mercurio. Y eso es lo mismo que 760 torricelli. Además, una atmósfera es igual a 1000, o 101.000 en realidad, 325 pascales. Entonces, si a mí me preguntan cuántos son dos atmósferas, o dos atmósferas, ¿a cuánto equivalen en milímetros de mercurio? Bueno, sería 760 por 2, ¿no? Si me dijeran 4 atmósferas, ¿cuántos torricelli son? Bueno, 760 por 4. ¿Cuántos pascales son 2 atmósferas? Bueno, 2 por 101.325, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué es importante la presión? Porque la Tierra, hay una fuerza que ejerce la presión, ¿no? Hay una fuerza que hace que nosotros estemos pegados a la Tierra y eso nos afecta a todos, a gases, a cualquier sustancia, ser vivo que esté en la naturaleza. Es por eso que nosotros necesitamos saber el valor de la presión y a su vez este valor se puede medir. ¿Y cómo nosotros lo medimos? A partir de un barómetro, que es un aparatito que lo que hace es estimar la presión atmosférica. Y esa presión atmosférica, dependiendo en qué lugar de la Tierra estemos, va a ser, digamos, distinto, ¿no? A nivel del mar, la presión es distinta que si yo estoy en un cerro, o que si estoy en la cordillera de los Andes, o si estoy, qué sé yo, en Bolivia o en Machu Picchu. Y por tanto también el gas se va a ver afectado de la misma manera dependiendo en dónde estemos. Además, los gases, al ser comprimidos, nosotros necesitamos saber cuál es la presión necesaria que se necesita para comprimir un gas, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a saber cuánto gas nosotros podemos comprimir, por ejemplo, en un gas o en un balón de gas licuado. Bueno, y esta presión nosotros la calculamos, ¿vale? Y la calculamos relacionando la presión interna que hay en el gas, o la presión interna, mejor dicho, que está en el contenedor que tiene el gas, versus la variación o cómo se relaciona con la presión atmosférica. Para nosotros poder calcular esa presión, lo que utilizamos es un manómetro. Y un manómetro no es más que un aparatito que lo que hace es ver la diferencia de presiones que hay entre la presión atmosférica, o sea, todo lo que está fuera del sistema o del balón de gas, versus lo que está dentro del gas. ¿Y cómo se puede saber eso? Bueno, a través de este tubito, ¿no? Que tiene, si lo pueden ver, tiene como una 1, y esto se conecta al balón. Esta cosa negra que nosotros estamos viendo aquí en el interior del tubito es mercurio, y lo que marca es una altura, ¿vale? Hay una diferencia de altura entre lo que está en esta zona y lo que está en esta otra zona. ¿Qué es lo que sucede? Si, por ejemplo, yo abro esta válvula, el gas va a empezar a salir, y lo que va a hacer es empujar el mercurio y va a variar la altura que hay entre esta cosa y esta cosa. Dependiendo si la presión del gas es mayor a la presión que está en la atmósfera, bueno, obviamente esto va a tender a subir. Si la presión atmosférica es mayor, lo que quiere decir es que esto va a bajar y la altura, la diferencia de altura va a disminuir. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es encontrar el equilibrio que hay entre la presión atmosférica y la presión interna del baloncito este que está acá, y con eso podemos calcular cuál es la presión que tiene el gas. Bueno, bajo eso,
bajo ese concepto es que se construyen los manómetros, que son estos dispositivos que parecen como relojes, ¿no? Donde tienen una, digamos, como un tipo reloj, una agujita, y lo que hacen es que a medida que va circulando el gas, esta aguja va girando hacia un sentido, ¿no? Y alrededor, al igual que el reloj, están graduados y nos dan valores de presión. Bueno, y el manómetro, como les comentaba, es la relación que hay entre la presión interna del gas y la presión atmosférica. Entonces, por ejemplo, si la presión del gas, vale decir esta presión que está acá adentro, es menor a la atmosférica, o sea, el gas, digamos, la presión atmosférica empieza a mover el mercurio hacia abajo, hacia ese sentido, lo que nosotros tenemos que la presión del gas más la altura, o sea, cuando esto deje de moverse, va a llegar a una diferencia, va a ser igual a la presión, a la presión atmosférica. Por tanto, yo puedo encontrar la presión del gas. Y si la presión del gas es mayor, o sea, va a empezar a mover el mercurio hacia el otro lado, lo que voy a tener es que la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de mercurio o la altura del mercurio. Entonces me va a dar el valor de cuánto es la presión interna. Bueno, en base a estos cálculos de presión, lo que nosotros podemos conocer es otras variables o el comportamiento de los gases. Por ejemplo, a partir de las presiones nosotros podemos conocer el volumen del gas, también podemos conocer la temperatura, podemos conocer la cantidad de sustancias o de sustancia y, por supuesto, conocer la presión. Y a su vez, a partir de estos cuatro valores de volumen, de temperatura, de cantidad de sustancia y de presión, nosotros vamos a enterarnos, vamos a conocer las características que tiene el gas. Bueno, para ello, lo que se hizo fue que distintos investigadores hicieron algunos cálculos a partir de gases, en donde, por ejemplo, Boyle, a partir de su ley de Boyle, lo que hizo fue hacer un experimento, fue ver la variación que habría o la relación que hay entre el volumen y la presión si en el experimento yo mantenía constante la temperatura y la masa o el número de moles del gas también los mantenía constantes. Es decir, lo que hizo él fue, por ejemplo, inflar una llanta cuando yo aumentaba la presión. ¿Qué pasa con la llanta si yo aumento la presión? ¿No? Bueno, lo que él llevó a cabo haciendo el experimento es que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Qué quiere decir esto? A medida que aumenta el volumen, la presión disminuye del gas. Y a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. Esto siempre cuando, o en el experimento que él desarrolló, lo que tenía era la temperatura constante. Entonces, él creó una ecuación donde dijo que si yo tenía un sistema a una presión 1 y a un volumen 1, o sea, un estado inicial 1, este tendría que ser igual a la variación de la presión por el volumen, o sea, estado 2. Había una relación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento la presión, tengo un efecto directo en el volumen. Bueno, y esa relación es constante. Ok, y esta relación entonces de presión y de volumen es constante. Él lo que hizo fue graficar sus experimentos dependiendo, digamos, él fijaba una presión. Por ejemplo, nosotros tenemos una presión 1 y empezaba a variar el volumen
respecto a la presión, lo que se veía es un comportamiento como el que pueden ver donde dice T1, ¿vale? Entonces, a medida que, si por ejemplo disminuía la presión, aumentaba el volumen, eso todo lo hizo a una presión, a una temperatura constante. Luego lo que hizo fue utilizar una presión 2, en donde una temperatura 2, donde la temperatura 2 es mayor que la 1, y volver a graficar y revisar cómo era el comportamiento del gas. Y este tenía el mismo comportamiento. Entonces, es lo que llevó a cabo, digamos, a partir de esos experimentos, que existía una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen a temperaturas constantes. Y a esta gráfica le llamó isoterma. ¿Por qué isoterma? Porque eran gráficas de presión-volumen a temperatura constante. Posteriormente, vino otro señor, el cual lo que hizo fue investigar qué sucedía si yo tenía un gas contenido en un sistema a presión constante, también a un número de moles, a una cantidad de masa constante. Y lo que hizo él fue variar la temperatura respecto al volumen, que es básicamente lo que nosotros vemos cuando un globo aerostático está en funcionamiento. Lo que hace el globo aerostático es que se le aplica temperatura a partir de quemar un gas. Este gas aumenta la temperatura del entorno donde está contenido el aire, no dentro del globo, y lo que hace es expandirse el globo. Y eso produce que empiece a subir el globo, debido a que el gas que está en el globo, digamos, tiene una densidad menor que la que está, el aire que está envuelto, ¿cierto?, fuera del globo. Bueno, este señor era Charles, y a partir de ello, de estudiar la variación de la temperatura respecto al volumen de un gas a presión constante, él creó su ley, la cual lleva su nombre, ley de Charles. Y él encontró que a medida que yo aumentaba o disminuía la temperatura, el volumen le pasaba lo mismo. Es decir, si yo aumentaba la temperatura, el volumen aumenta. Si yo disminuyo la temperatura, el volumen disminuye. Por lo tanto, él dijo que el volumen inicial dividido por la temperatura inicial es igual al volumen final dividido por la temperatura final, o el volumen dividido por la temperatura en el estado 1 van a ser igual al volumen por la temperatura en el estado 2. Por tanto, esta condición de volumen partido por temperatura es constante. Si subo 1 grado la temperatura, ese efecto tiene directamente la condición de aumentar en 1 grado el volumen. Si lo aumento en 2, va a ser al doble el volumen. Si aumento en 3 grados, o 4, o 5, así sucesivamente, el aumento del volumen también va a ser en esa misma condición. Por tanto, él encontró que si mantenía la presión y empezaba a variar el volumen versus la temperatura, este tenía un efecto rectilíneo, ¿no? Si cambiaba la presión ahora del sistema y volvía a hacer el mismo experimento de ir variando la temperatura versus el volumen, también tenía el mismo comportamiento. Por lo tanto, se designó a este tipo de gráficas como isóbaras, quiere decir que son gráficas a presión constante, en donde lo que se grafica es el volumen respecto a la temperatura. Bueno, otro señor llamado, en realidad son dos señores, Gay y Lussac, son dos señores que lo que hicieron fue el mismo experimento, que fue valorar y revisar qué sucedía con un gas al momento de variar la temperatura, qué pasaba con la presión cuando el gas estaba contenido en un volumen constante, donde no variaba el volumen y por supuesto el número de moles o de masa del gas no variaba. Bueno, este tipo de experimento, o esto es lo que nosotros tenemos cuando estamos cociendo alimento en una olla a presión.
lo que nosotros estamos haciendo es alterar la temperatura interna de la olla a presión respecto al aumento de la presión interna, entonces eso hace que los alimentos se cuezan más rápido. Bueno, el señor lo que hizo, Guy Lussac, lo que hizo fue aumentar la temperatura y fijarse que la presión aumentaba directamente. También era directamente proporcional, el aumento de la temperatura respecto a la presión en un volumen constante. Por tanto, él dijo que si tenía una presión inicial y una temperatura inicial, esto iba a ser directamente proporcional a que si tenía una presión 2 y una temperatura 2. En tanto, la relación de presión con temperatura también eran constantes. Y esto lo graficó, al igual que los otros dos señores. Fijó en el caso 1 un volumen 1 y lo que hizo fue ver cómo variaba la presión respecto a la temperatura. También le dio una línea, un desarrollo lineal. Cambió el experimento, esta vez a un volumen distinto, aumentó el volumen y revisó qué pasó la presión respecto a la temperatura, y volvió a graficar, y también se dio cuenta que esta variación también era lineal. Bueno, y así construyó su diagrama de presión versus temperatura con, digamos, líneas isócoras, que eso representa que esta gráfica era a volumen constante. Bueno, como pueden ver, se relacionó la presión con el volumen, la presión con la temperatura, el volumen con la temperatura, el volumen con la presión, y así también la presión, la temperatura con la presión, la temperatura con el volumen, y se fijó que habían relaciones, ¿no? O sea, si yo relacionaba la presión con el volumen a partir de la ley de Boyle, ¿no? Donde la presión por el volumen 1 son igual a la presión por el volumen 2, el volumen con respecto a la temperatura, a partir de la ley de Charles, que relaciona el volumen y la temperatura, y por supuesto la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión y la temperatura, tienen una componente común. Entonces lo que se hizo fue relacionar estas tres leyes, y se encontró la ley general de los gases, en donde un sistema puede estar representado a partir de la presión, del volumen y de la temperatura. Estamos hablando de un sistema gaseoso. Y que si yo varío la temperatura de ese sistema, lo que voy a estar variando es también su presión y su volumen, digamos, dependiendo de lo que esté variando. Si yo varío la temperatura, tengo un efecto en la presión y en el volumen. Si varío la presión, voy a tener un efecto en el volumen y en la temperatura, y así sucesivamente. Bueno, un poco para aterrizar entonces el concepto de cómo varían, o cómo puedo yo variar el estado de un gas a partir de su presión, de su temperatura y su volumen, es que vamos a hacer algunos cálculos considerando, digamos, la ley de los gases, ¿no? Estas leyes. Entonces, en el primer caso me dicen que una muestra de gas de cloro ocupa un volumen de 946 ml a una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen está reducido a una temperatura constante, ¿ya?, de 154 ml? Bueno, como se pueden dar cuenta, acá lo que tengo que fijarme es qué condiciones están constantes y qué condiciones están variando. Fíjense, el volumen de 946 ml disminuyó hasta 154 ml. Eso quiere decir que si el gas estaba contenido en un sistema como este, que era de 946 ml, en el estado final disminuyó, ¿no?, a uno de 156 ml. Y esto fue producto por la presión. Entonces lo que tengo es un estado 1 y un estado 2. Si yo quiero conocer cuál es la presión del estado 2, porque la presión inicial me la dan, tengo que utilizar
la relación que está directamente o que relaciona la presión con el volumen a una temperatura constante, ya que me están diciendo que la temperatura es constante. Entonces, la ecuación que me permite calcular la variación del volumen, de la presión, digamos, respecto al volumen, es la siguiente. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Ya me dijeron que la presión 1 era de 726 milímetros de mercurio, el volumen 1 es de 946 ml, y eso va a ser igual a la presión 2, que no la conozco, por el volumen 2, que es de 154 ml. Despejando la presión, lo que tengo es que 726 miligramos de mercurio por 946 ml dividido por 154 ml. ml con ml se van y me quedan miligramos de mercurio. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? 4.686. ¿Cuánto te da? 4.686 miligramos de mercurio. 4.686. Ok. Miligramos de mercurio. Entonces, esa sería la presión final. Como pueden ver, la presión aumentó desde 726 a 4.600 miligramos de mercurio. Por tanto, es por eso que el volumen final disminuyó. Ahora, si yo quisiera pasar esta presión en milímetros de mercurio a atmósfera, ¿cómo lo tendría que hacer? Bueno, Tiene que hacer una regla de 3. exacto. Yo tengo que Una atmósfera una atmósfera es son 760 760 miligramos de mercurio. miligramos de mercurio Torricelli. Y Así es. entonces abajo tiene el otro valor que eran 4.000 algo, 4.686. 4.686 miligramos de mercurio. Entonces eso me va a dar, ¿qué haría? Da 4.686 6.16. dividido 760. ¿Cuánto te da? 6.16. 6,16 atmósferas. Aquí. Va. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Ok. Ok. Ahora, otro ejemplo. Me dicen que una muestra de gas de monóxido de carbono ocupa 3,2 litros a 125 grados Celsius. ¿A qué temperatura el gas ocupará un volumen de 1,54 litros y la presión permanece constante? Ok, como pueden ver, ahora me están pidiendo relacionar la temperatura con el volumen, ya que me dicen que la presión es constante. Además, ¿qué otra cosa? En este caso también me están diciendo que estoy pasando de un volumen de 3,2 litros a uno más pequeñito, de 1,54 litros. Y me dicen que la temperatura inicial acá era de 125 grados Celsius. Acá no conozco la temperatura. Entonces, a partir del estado inicial, tengo que encontrar el estado final. Ok. A diferencia de lo que hemos visto, digamos, en clases anteriores, cuando nosotros estamos trabajando en gases, sobre todo en la ley de los gases ideales, es importante que la temperatura se deba utilizar en grados Kelvin. ¿Ok? Por tanto, si me dan que la temperatura es igual a 125 grados Celsius, lo que tengo que hacer es traspasarla o transformarla a grados Kelvin.
Y eso simplemente lo hago sumando 273,15 Kelvin. Por tanto, la temperatura del gas en grados Kelvin, en su estado inicial, será de 398,15 grados Kelvin. ¿Por qué se traspasa grados Kelvin en gases ideales? Bueno, resulta que la temperatura es una medida que depende del instrumento que uno ocupe y de los parámetros de calibración del instrumento. La temperatura en grados Celsius está considerada con el punto triple del agua, que es donde coexiste el agua líquida, el agua en forma de hielo, o sea, sólida, y el agua gaseosa. A partir de ahí se calibra y se dice que a 0 grados Celsius yo tengo el agua líquida y a 100 grados Celsius el agua está en forma de vapor. Pero eso es solo para el agua. Y hay una serie de gases que escapan de ese comportamiento. Es por eso que se utilizan los grados Kelvin, pues para cualquier gas ideal, la forma en donde están como sólido, completamente sólido, es a los 0 grados Kelvin. Es decir, a los menos 273,15 grados Celsius. ¿Ok? Si yo quiero estudiar cualquier gas ideal y lo quiero tener como sólido, ese sólido estaría a los 0 grados Kelvin. Por eso también se llama cero absoluto. ¿Ok? Y el cero absoluto es a los aproximadamente a los menos 273 grados Celsius. ¿Vale? Además, desde el punto de vista energético, y esto ya lo van a averiguar, si lo van a estudiar con más detalle cuando hagan termodinámica, si lo tienen, o cuando hagan físico-química los ingenieros ambientales, es que desde el punto de vista energético, a los 0 grados Kelvin es donde las sustancias están en su mínima energía o en su más baja energía. ¿Vale? Y eso se calculó y se estimó a partir de experimentos. Es por eso que se toma como referencia para el cálculo de gases la temperatura en Kelvin. Bueno, y por eso la tienen que transformar. Por tanto, si me dicen que son 125 grados Celsius, tengo que sumarle 273,15 Kelvin y eso me da que son 398,15 Kelvin. Ok, ya transformé la temperatura, tengo el volumen, entonces ahora lo que tengo que utilizar es la ecuación que relaciona la temperatura versus la presión a la temperatura versus el volumen a una presión constante. ¿Y esa qué me dice? Bueno, que si yo tengo un volumen 1 dividido por una temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 dividido por la temperatura 2. Como en este caso quiero encontrar la temperatura 2, bueno, la tengo que despejar y eso va a ser temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1 dividido volumen 1. Vale decir, el volumen 2, ¿cuánto era? 1,54 litros. La temperatura 1 de cuánto era? Bueno, 398,15 Kelvin y el volumen 1 era de 3,2 litros. Litros con litros se van y esto me queda en Kelvin. Y eso es igual a 191,60 ok, litros. 191,6 Kelvin, cercano a 192 Kelvin. ¿Okay? Bueno, aquí está desarrollado, ya lo pueden revisar un poco más. Bueno, tercer ejemplo entonces. Nos dicen que el argón es un gas que se utiliza en las ampolletas, ¿ok? Para retardar la vaporización del filamento, o sea, para que el filamento no se evapore. Ciertas ampolletas contienen argón a 1,2 atmósferas.
al encenderlas pasan de 18 grados Celsius a 85 grados Celsius. El volumen es constante debido a que el gas o el argón que está contenido en la ampolleta, ¿no? No aumenta el volumen. La ampolleta no se expande ni se contrae, así que está contenido en el mismo volumen. Entonces me preguntan cuál será la presión en atmósfera del filamento al variar la temperatura desde los 18 grados hasta los 85 grados. Es decir, si tenemos el estado 1, ¿no? Tenemos la ampolleta, ¿cierto? Perdón por mis dibujos tan feos. En el estado 1, donde está a 18 grados Celsius y la presión interna es de 2 atmósferas. ¿Qué pasa cuando el filamento, cuando la ampolleta se encuentra en un estado 2 a 85 grados Celsius? ¿Cuál es la presión? Ok, entonces lo que tengo que hacer ahora es encontrar o utilizar la fórmula que relaciona la presión y la temperatura cuando el volumen se mantiene constante. Entonces lo que yo tengo es que presión 1 dividido por temperatura 1 es igual a presión 2 dividido por temperatura 2. Como necesito encontrar la presión, despejo y esto me va a quedar que presión 2 va a ser igual. Presión 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1. Bueno, voy a ocupar acá abajo, entonces tengo que la presión 2 va a ser igual. Tengo la presión 1, que es de 1,2 atmósferas. Tengo la temperatura 2, que es de 85, pero yo sé que la tengo que transformar a Kelvin, por lo tanto va a ser 85 grados Celsius más 273,15 Kelvin, ¿no? Dividido por 273,15. 18 grados Celsius más Ah, no, perdón. 273,15 Kelvin. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser? 85 más 273,15 me da, ¿cuánto es? ¿Quién lo puede calcular, por favor? 85 más 273,15. 85 más 273,15 da 358,15. Ok, entonces 358,15 va a ser multiplicado por 1,2 y eso dividido por 18 más 273,15, que serán 291,15. 291,15. O sea, dividido en 291,15. ¿Cuánto te da eso? Ya, lo voy a hacer. Si no me equivoco, eso sería ser 1,48 atmósferas. 1,23. Eso sería, le falta multiplicar por 1,2. Por 1,2. 1,47. Mira, No, 47, 1,48 atmósferas más o menos. Ok, ya. eso es lo que tendríamos. Ok. Ok. Bueno, también existe una cuarta ley que lo que hace es relacionar la cantidad de sustancia o la cantidad de gas que hay en el sistema versus el volumen. Y esto fue estudiado a partir de mantener la presión y la temperatura constante. Bueno, lo que se encontró es que a temperatura y presión constante, si yo aumento la cantidad de volumen, lo que estoy haciendo es aumentando la cantidad de sustancia. ¿Okay? Si aumento la cantidad de sustancia, lo que aumento es la cantidad de volumen, ¿no? Esto suena un poco lógico, pero había que demostrarlo, ¿no? Y esto fue lo que se demostró. Y esto es lo que demuestra la ley de Avogadro.
Y ustedes ya han conocido algo de la ley de Avogadro a partir del número de Avogadro, ¿no? Bueno, y lo que dice entonces es que establece una relación del volumen del gas a una temperatura y presión dada directamente proporcional al número de moles. Y esto nosotros lo podemos mirar a partir de que si yo tengo hidrógeno más nitrógeno y estos reaccionan, la cantidad de amoníaco que se va a formar, de NH3, tiene que estar directamente relacionado con los átomos de hidrógeno y de nitrógeno que hay. Fíjense, si yo tengo 3 moléculas de hidrógeno y tengo una de nitrógeno, lo que voy a obtener son 2 moléculas de amoníaco, en donde los 6 átomos de hidrógeno, fíjense, 2, 4, 6, y los 2 átomos de nitrógeno están contenidos en un átomo de amoníaco que tiene 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno, más la otra molécula que tiene también un nitrógeno y 3 hidrógenos. Si yo cuento, lo que tengo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, igual que a este lado, y tengo 1 y 2 nitrógenos, igual que en este lado, 1 y 2. Por tanto, la relación de las moléculas y de la masa se mantiene constante. ¿Ok? Y es así como si yo tengo 3 moléculas de hidrógeno y una molécula de nitrógeno, siempre voy a tener 2 moléculas de amoníaco. Si tengo 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno, lo que voy a tener como resultado es 2 moles de amoníaco. Y aunque no se ve, o no sé si se alcanza a ver abajo, si tengo 3 volúmenes de hidrógeno y 1 volumen de nitrógeno, lo que voy a obtener va a ser 2 volúmenes de amoníaco. O sea, la relación en masa y volumen se mantiene constante. Por tanto, se llega a la conclusión que la variación del volumen depende de la variación del número de moles, y eso se mantiene constante. Entonces, a medida que aumento la masa del gas, lo que hago es aumentar el volumen del sistema. Por tanto, el volumen 1 dividido por el número de moles en el estado inicial va a ser igual al volumen 2 dividido el número de moles en el estado 2. Bueno, ahora, si ya vimos que se podía combinar la primera ley, que es la ley de Boyle, que relaciona el volumen versus la presión, la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión versus la temperatura, y la ley de Charles, que relaciona el volumen versus la temperatura, obteníamos la ley general de los gases, ¿cierto? Que era PV partido T. Si yo a esta le adiciono la ley de Avogadro, lo que tengo es la conocida ecuación de los gases ideales. También nombrada PV es igual a nRT, el K que está ahí es la constante de los gases, que después se designa R, o también conocida como pavo es igual a ratón, ¿no? PV pavo igual nRT, o R, claro, RNT, ratón, ¿no? Se hace ahí un nombrecito para que no se les olvide, y esa es la ecuación de los gases ideales, donde en este caso, como lo muestra la imagen, K es la constante, es una constante, que, como ya les dije, ya no va a llamarse K, sino que va a llamarse R. ¿Por qué? Porque se encontró, también experimentalmente, que a condiciones normales de presión y temperatura, que son temperatura de 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin, y una atmósfera de presión, se encontró que el volumen de cualquier gas es igual
a 22,41 litros. Y este volumen se encontró a partir de que se experimentó con distintos gases y el resultado que se daba a partir de este volumen y de calcular la constante K, daba como resultado un valor R que para todos los gases era constante, y ese valor es de 0,082 atmósferas litros mol Kelvin aproximadamente, 0,08206, pero digamos con 0,082 está bien. Y ese valor R es lo mismo que decir 8,314 joule mol Kelvin. ¿Okay? Este valor es una relación que se encuentra para todos los gases ideales. Por tanto, la ecuación de gases ideales ya no llevaba el signo K, ¿no?, como una constante, sino que ahora es R, porque ese valor o esa constante tiene un valor. Y ese valor es de 0,082 o 8,314, dependiendo si ocupo atmósferas litros mol Kelvin o joule mol Kelvin. Bueno, entonces, para más o menos poner de nuevo la pelota al piso, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño cálculo. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el volumen en litros ocupado por 49,8 gramos de ácido clorhídrico a 760 miligramos de mercurio y 0 grados Celsius? ¿Ok? Bueno, yo sé que PV es igual a nRT, por tanto, lo que tengo que ver es, me piden calcular el volumen, ¿no? Me dan la presión, me dan la temperatura y el R es una constante. Me dan los gramos, o sea, la masa, pero no me dan el número de moles. ¿Lo puedo calcular, muchachos, el número de moles? Pues ¿Cómo lo puedo calcular? ya aquí el problema dice cuál es el volumen en litros. Ajá, Tenemos en la masa, que son ajá, 49,8. Hay que ajá. sacar la masa molecular ¿Ya? del ácido clorhídrico. Los 700 milímetros de mercurio son una atmósfera, están a condiciones ideales porque están a 0 grados Celsius. Ujú. Significaría que están a 12 Condiciones ppb. normales. Sí, condiciones ideales. Y hay que utilizar Normales. esta fórmula. ¿Mm? Normales. 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 Entonces aquí yo quiero el volumen. Hay que despejar la Ajá. fórmula PV y dejar los moles R y T dividido por P, por la presión. Ya, pero primero tienes que calcular el N. Si no tienes el Sí, volumen, pero el volumen lo puedo calcular porque dice 498, 49,8 gramos, o ajá, sea, gramos en masa ¿sí? de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no lo tengo, pero yo sé que su peso molecular, el hidrógeno es 1 y el Ajá, cloro es 35. ya. Entonces sería O sea, yo podría calcular el peso molecular del HCl, ¿no? 49,8 dividido 37. O sea, Serían 1,34 moles al tiro. ya. Pero lo vamos a ordenar todo lo que dijiste porque está bien lo que dijiste, pero lo dijiste muy rápido. Ok, Perdón, profesor. nosotros no conocemos el número de moles, pero lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque a partir de la masa que nos están dando y calculando el peso molecular del ácido clorhídrico, yo puedo obtener el número de moles. Que eso es, número de moles es igual a masa partido por peso molecular, ¿cierto? Como tengo la masa, yo digo que 94,8 gramos de ácido clorhídrico y lo divido por el peso molecular, como bien lo dijiste, el hidrógeno es de 1 gramo mol y el cloro es de 35,5 gramos mol aproximadamente. Eso lo sumo y me da que es 36,5 gramos mol.
entonces lo divido por 36,5 gramos mol de ácido clorhídrico, gramos con gramos se van y me quedan mol, y eso me da que es de aproximadamente 1,36 moles de ácido clorhídrico. Entonces, ya encontré eso. Y ahora sí, conociendo la presión, conociendo el número de moles que ya lo obtuve, el R, que es la constante para todos los gases, y la temperatura que me la están dando, yo puedo calcular entonces el volumen. Pero antes de eso, como bien dijiste, la presión hay que transformarla, por lo tanto, 760 miligramos de mercurio van a ser igual a una atmósfera por 760 miligramos de mercurio. Esto es la misma regla de 3, pero acotada. Entonces, esto con esto se me va y me queda que es una atmósfera. Luego, la temperatura, yo tengo que es 0 grados Celsius, y para llevarla a Kelvin le sumo 273,15. Eso me va a dar 273,15 Kelvin, ¿no? Ya. Transformé entonces ahora las unidades de presión, la unidad de temperatura, y ahora sí puedo reemplazar en la ecuación para tener el cálculo final. Entonces, yo tengo que presión por volumen es igual a nRT. Bueno, ahora despejo el volumen y me va a quedar que es nRT dividido por la presión. Entonces, el volumen va a ser igual. El número de moles era 1,36 moles, ¿cierto? El R es 0,082 aproximadamente, atmósfera, litro, mol, Kelvin. La temperatura era de 0 grados Celsius, 273,15 Kelvin, y la presión que habíamos calculado era de una atmósfera. Entonces, mol con mol se van, temperatura con temperatura, y atmósfera con atmósfera, y ahí me queda el volumen en litros. Entonces multiplico 1,36 por 0,082 por 273,15 dividido en 1, y eso me da 30,46 30,46 litros aproximadamente. ¿Ok? Recuerden siempre cuando estemos hablando de gases, la temperatura, llevarla a grados Kelvin, o sea, a Kelvin. ¿Ok? Ok. Bueno, también en general nosotros podemos, digamos, mezclar las leyes de los gases ideales y obtener una ecuación como esta, donde se relacionan las presiones, el volumen, el número de moles y la temperatura del estado inicial con las del estado final. Además, dentro de los gases ideales, nosotros podemos también relacionarla, ¿no? El PV igual a nRT, lo podemos relacionar con la densidad, ya que la densidad es la masa partido por el volumen, y en la ecuación de gases ideales nosotros tenemos volumen y el número de moles está contenido la masa. Nosotros podemos hacer un arreglo, ¿no? En donde, como yo sé que esto es masa partido por peso molecular, nosotros podemos hacer un arreglo y despejar con tal que nos quede esto que está acá. Entonces sería P por V igual a masa por peso molecular, ¿no? Por R por T. Si yo despejo el volumen, lo que voy a obtener es que P por peso molecular va a ser igual a M por R por T dividido el volumen. Y aparto
el R y el T, lo que voy a obtener es que P por el peso molecular partido por R por T van a ser igual a M por B. ¿Y esto qué es? Por supuesto, es la densidad. Entonces nosotros a partir de la densidad también podemos encontrar una relación que existe entre la presión, el peso molecular del gas, el R y el T. Asimismo, como lo pueden ver, nosotros podemos encontrar, como ya lo vimos en el ejemplo, podemos encontrar la relación que existe también en la ley de los gases ideales a partir de la masa y el peso molecular de una sustancia. Entonces, dependiendo de lo que necesite calcular, si es el volumen, si es la masa, si es la densidad de un gas o el peso molecular incluso del gas, nosotros lo podemos encontrar haciendo este juego de, digamos, variar o cambiar el cálculo de la ecuación, ¿no? Para que se vea un poquito más ordenado, lo que nosotros podemos decir es que si yo relaciono la densidad con la ecuación de los gases ideales, lo que obtengo es que la densidad es igual a mu, que mu es el peso molecular, ¿vale? Como lo teníamos, esto es peso molecular, por presión dividido RT, que es lo que yo les estaba explicando, digamos, a mano. A su vez, también lo que aquí nos están indicando es que puedo relacionar el número de moles con la masa y el peso molecular, ¿no? Fíjense, esto de nuevo es peso molecular. Entonces, también vendría siendo el mismo arreglo que vimos anteriormente, que es que PB es igual a la masa partido por el peso molecular por R y por T, ¿no? Y así yo puedo despejar mu, que es el peso molecular, y obtener el cálculo del peso molecular de una sustancia a partir de tener la masa, la temperatura, el volumen y la presión, por supuesto también el R, del gas que se está estudiando. Bueno, y es así como para evidenciar este caso nos están preguntando o nos dicen, ¿no?, que calculemos la densidad del vapor del tetracloruro de carbono, que es TCl4 a 714 Torricelli y 125 grados Celsius. O sea, es decir, que nos están pidiendo que calculemos la densidad. La densidad vimos que es D es igual a la presión por el peso molecular dividido por R por T, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, cómo se relacionaba. Entonces, ¿tengo la presión? Sí. ¿Tengo el peso molecular? Lo puedo calcular, ¿no? Hay un átomo de carbono y 4 de cloro. El R lo tengo y la temperatura lo tengo. Entonces, ¿puedo calcular la densidad? Sí, puedo calcular la densidad. Vale, perfecto. Pero, ¿qué cosa hay que hacer primero? Bueno, primero el peso molecular. Peso molecular entonces de el tetracloruro de carbono. Veamos. Tiene un carbono, 4 cloros. Serían, ¿Cuánto es el peso molecular carbono del carbono? sería 12 gramos mol. 12 gramos mol. Ok. Y el otro sería, lo ¿El saqué por cloro? 35, el cloro. 35. Sí, o lo aproximo a 36. No, dejemos 35,5, que creo que es el Ya. gramos mol. Y este lo tengo como hay 4 cloros, lo tengo que multiplicar por 4. Y eso me da Entonces, 142 gramos mol. perfecto. No, espera un poquito. Ok. Le voy a- Solamente el... sí, Ya. 142 más 12. Más 12, ¿cuánto te da? 154 Ok. Entonces, 154 gramos mol. gramos mol. Encontramos el peso molecular del tetracloruro de carbono. ¿Qué otra cosa? La temperatura. Son Una 125 atmósfera son grados Celsius. 760 Torricelli, 714. Primero la temperatura. Ya.
125 más Más 273,15. 273, ¿cuánto te da? 398,15 Ok, Kelvin. 398,15 Kelvin. Y la presión. Ya, Tenemos que la serían presión es 714 dividido 760. Eso me da 0,93 atmósferas. ok. Entonces, claro, 714 Torricelli multiplicado por una atmósfera y dividido por 760 Torricelli, porque yo sé que una atmósfera son 760, perdón, Torricelli. ¿Y eso daba cuánto? 0,939 0,90 ya pongamos 94 94 atmósferas. atmósferas. Perfecto. Entonces, aquí en esta zona lo que hicimos fue transformar las unidades. Entonces, ahora, densidad va a ser igual. La presión, 0,94 atmósferas. El peso molecular, 154 gramos mol. El R, la constante, 0,082. 0,082 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Y la temperatura, 398,15 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, atmósfera con atmósfera se va, y me queda gramos litro. Entonces la Que es la densidad va a ser densidad, 4,43 4,43 gramos gramos litro. litros. Y ahí tenemos la densidad del tetracloruro de carbono bajo estas condiciones. ¿Bien? Bueno, muchachos, hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe, ninguna por ahora. Vale, Yo perfecto. no, profe, por mi parte. Ok, me parece bien. ¿Alguien? Nada, profe, está claro. Bueno, en este ejercicio que es un poquito más complejo, lo que nos dicen es que tenemos un matraz, ¿vale? Que un matraz es un contenedor que parece un vasito, es algo así. ¿No? Medio fue mi dibujo, pero es algo parecido a eso. En donde nos dicen que en su interior, ¿no? Esto está tapado, nos dicen que hay gas, hay un gas. ¿Qué gas nos dicen que hay? No lo sabemos, nos dicen que es un gas desconocido. Pero nos dicen que el matraz, al ser pesado con el gas, pesa 137,456 gramos. Sin el gas, el matraz pesa 134,56 o 567 gramos. Cuando llenaron el matraz con el gas desconocido, esto fue a la presión de 735 Torricelli y la temperatura fue de 31 grados Celsius. Entonces, al cabo de un rato, nos dicen que el matraz se llenó con agua, ¿no? A esto le adicionaron agua. Y me dicen que la masa, cuando se llenó con agua, el matraz pesó 1067,9 gramos. Y me dan la densidad del agua, que es 0,997, casi 1, en gramos metro cúbico. También fue adicionada el agua a 31 grados Celsius. Y me piden calcular la masa del gas. ¡Wow! Hay varios pasos acá que me están dando, por lo tanto, yo pudiese decir, bueno, a ver, ok, para obtener la masa molar del gas, yo podría decir, ok, PV igual a nRT, y yo sé que N, el número de moles, N es igual a
masa partido por peso molecular. Ok, entonces va a ser PV igual a MRT partido por peso molecular. Despejo el peso molecular, ¿no? Peso molecular igual a MRT dividido P por V. Ok, tengo la fórmula. Ahora empiezo a ver. ¿Tengo la masa del gas? Sí, porque tengo el peso del matraz solo y del matraz con el gas. Entonces, por diferencia, tengo la masa del gas. ¿Tengo el R? Por supuesto, porque el R es para todos los gases, no es una constante. ¿Tengo la temperatura? Por supuesto, porque la temperatura es de 31 grados Celsius. O sea, le sumo 273,15. ¿Tengo la presión? ¿Tengo la presión? Sí, tengo la presión, porque me dicen que era de 735 Torricelli y era constante. No me dicen que cambió la presión. ¿Tengo el volumen del gas? No tengo el volumen del gas. Pero tengo las condiciones. ¿Por qué? Porque el volumen del gas va a ser el volumen del matraz. Entonces, independientemente o indirectamente, mejor dicho, lo puedo calcular. ¿A partir de qué? De calcular cuánto es el volumen que ocupa el agua. Fíjese, tengo la densidad del agua. Y la densidad del agua es igual a masa partido por volumen. Por tanto, si encuentro ese volumen, va a ser el mismo volumen que va a ocupar el gas. Entonces, indirectamente, a partir de el agua, yo puedo encontrar el volumen del gas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar la pantalla blanca, que hay más espacio, y así no tener problemas. Ok, habíamos dicho entonces que peso molecular yo lo podía calcular a partir de la masa de la constante de gas ideales, la temperatura, la presión y el volumen. Ok. La presión del gas, nosotros la teníamos que era de 735 Torricelli. Entonces, vamos a empezar a ordenar datos. Presión, 735 Torricelli, y yo sé que una atmósfera son 760 Torricelli, ¿no? Eso, con eso se van. Y ahí me queda, ¿cuánto es esto? 0,90 y algo, ¿no? 0,97 atmósferas. Ya convertí la presión. Luego que tengo la temperatura. La temperatura, entonces, era 31 grados Celsius más 273,15. Lo que tengo entonces es 304,15 Kelvin. Ahí ya tengo la temperatura. ¿Qué otra cosa tengo? Bueno, puedo calcular la masa, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa del gas, la masa del gas va a ser igual a la masa del matraz, la masa del matraz, con el gas menos la masa del matraz sin el gas. Es decir, la masa del matraz con el gas era de 137,15 gramos y la masa del matraz sin el gas era de 134,567 gramos. Eso me da que la masa entonces del gas es de 2,909 gramos. ¿Ok?
¿Hasta aquí se entiende, muchachos? ¿Cierto? Lo único que hemos hecho es calcular, transformar valores y calcular la masa del gas que estaba contenido en el matraz a partir de la diferencia que era el matraz vacío y el matraz con el gas. Ahora, que es lo más complicado, entre comillas, y lo más enredado, es que necesitamos encontrar el volumen del gas. Y el volumen del gas va a ser igual al volumen del matraz, porque es el que contiene el gas. Y por supuesto también va a ser igual al volumen del agua, o al volumen que ocupa el agua en el matraz. Por tanto, yo puedo, a partir del volumen del agua, calcular el volumen del matraz y por ende el volumen del gas. ¿Se entiende esta parte, muchachos? ¿Se entiende por qué yo a partir del volumen del agua puedo encontrar el volumen del gas? Se supone que es un líquido, ¿no? No es un gas como... Mira, en la analogía es la siguiente. Si yo tengo un contenedor y a este contenedor le echo agua y lo lleno, el volumen que ocupa el agua es el volumen que tiene el matraz. Si yo añado gas, sin importar la cantidad de gas que yo añade a un matraz o a un sistema, el gas va a tender a ocupar este volumen. Entonces, lo que nosotros estamos calculando en el fondo es el volumen del matraz, porque los gases tienden a ocupar el volumen del recipiente que los contiene. Como no me dan el O sea, volumen del matraz, ¿perdón? independiente si sea agua o gas, Así es. el ¿Por volumen es qué? el mismo. Así es. El volumen es el mismo porque el agua está hasta el tope del matraz. Y el gas, independiente de la cantidad que ponga yo de gas, el gas siempre va a utilizar o ocupar todo ese volumen. Entonces, indirectamente, encontrando el volumen del agua, ya que ocupa todo el sistema, todo el matraz, yo puedo encontrar el volumen del gas. Es decir, el volumen del matraz. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo vamos a encontrar entonces? Nosotros lo vamos a encontrar a partir de conocer la masa del agua. Nosotros conocemos la densidad del agua. Y como conocemos la densidad, y yo sé que la densidad es masa partido por volumen, si yo conozco la masa y ya me dan la densidad, yo puedo encontrar el volumen del agua. ¿Por qué? Porque volumen va a ser igual a masa partido por densidad. ¿De quién? Del agua. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar el volumen del agua. ¿Por qué? Porque es el volumen que ocupa en el matraz. Porque el matraz está lleno de agua. Si me dijesen que el matraz estaba a la mitad, bueno, calculo el volumen del agua, pero ahí lo tendría que multiplicar por 2, porque está a la mitad. El volumen del agua lo tendría que multiplicar por 2. Pero como está lleno, el volumen del agua es el volumen del matraz. Si me dijesen que el volumen del agua es 1/3 de la del matraz, bueno, encuentro el volumen del agua a partir de la masa y de la densidad y eso lo multiplico por 3. Si es 1/4, lo multiplico por 4. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Pero en este caso, el volumen que ocupa el agua es el mismo que ocupa el matraz. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a volver a borrar, lo que vamos a hacer entonces es encontrar la masa, como ya les vuelvo a repetir, estamos tratando de calcular, el volumen del agua. Eso es masa partido por volumen. Ok. Ah, es densidad, masa partido por densidad del agua. Ahí sí, volumen
igual a masa partido por densidad. Ok. ¿Qué cosa nosotros conocemos? Nosotros conocemos la masa del matraz más agua más gas. ¿Y eso a cuánto equivalía? A 1067,9 gramos. ¿Qué otra cosa conocemos? La masa del matraz más la del gas. ¿No? Vamos a poner mejor. Matraz. La masa del matraz más la del gas, que es igual a 137,47 gramos. ¿Por qué estoy utilizando la masa del matraz y la masa del gas? Porque me dijeron en el enunciado que el matraz que tenía gas le adicionaron agua. Entonces, no me dicen que el gas se escapó, sino que se mezcló con el agua. En el fondo, no me están especificando. Entonces, yo lo asumo que el gas se mezcló con el agua. Por tanto, para yo encontrar la masa del agua, lo que tengo que hacer es la masa total, ¿no? Que es esta masa con agua, matraz, agua, gas, menos la masa del matraz, ¿no? La masa del matraz más gas. Es decir, la masa del H2O va a ser 1067,9 gramos menos 137,47 gramos. Esta masa de agua me da que es, ¿cuánto da? Aproximadamente 933,224 gramos de agua. Con esto yo encontré la cantidad de agua que está en el sistema, en masa, en gramos. Fíjense, ahora, a partir de la densidad del agua y de la masa, yo puedo encontrar el volumen del agua. ¿Por qué? Porque el volumen del agua es igual a la masa, 933,224 gramos, dividido por la densidad. Y la densidad era 0,997 gramos centímetro cúbico. Gramos con gramos se van, y esto me da 936 centímetros cúbicos. ¿Vale? Esto es el volumen de agua que está en el contenedor y por tanto es el volumen de gas que hay en el contenedor. Y por tanto el volumen del matraz. El volumen del matraz es de 936 centímetros cúbicos. Bueno, como el R lo tengo en litros, ¿no? Atmósfera en litros, mol Kelvin, lo que tengo que hacer es este valor llevarlo a litros. Yo sé que un litro son 1000 centímetros cúbicos, entonces X litros van a ser 936 centímetros cúbicos. O sea, este X va a ser igual a 936 dividido en 1000. Eso da 0,94 litros. ¿Ok? Ese es el volumen en litros que tenía el matraz. Vale. Hasta ahora, muchachos. ¿Alguna duda? Ya vamos a la parte final del ejercicio. ¿Ninguna duda? No, yo por mi parte no, profe. Perfecto. No, profe, Ok. todo igual por acá. Ok. Vale, ok. Entonces,
Para finalizar, nosotros habíamos dicho que el peso molecular era igual a la masa por el R por T dividido presión por volumen, ¿cierto? Eso lo habíamos analizado al principio del ejercicio. Entonces, peso molecular va a ser igual. La masa habíamos calculado que era de 2,909 gramos de la masa del gas. El R, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. La temperatura, 31 grados Celsius, eran 304,15 Kelvin. La presión, 0,97 atmósfera. Y el volumen, que lo acabamos de encontrar, que era 0,94 litros. Comienzo entonces. Atmósfera se va con atmósfera. Litros se va con litros. Kelvin se va con Kelvin. Y me queda el resultado en gramos mol. Y calculo entonces ahora 2.909 por 0,082 por 404.15 dividido por 0,97 por 0,94 nos debería dar el peso molecular del gas, que sería aproximadamente de 80 gramos mol. Entonces, después de una vuelta bien grande, nosotros pudimos encontrar el peso molecular del gas que estaba contenido en el matraz. ¿Dudas, consultas, muchachos? Ninguna, profe, por mi parte. Ok. ¿Alguien? ¿Nadie tiene dudas? Profe, yo no sé si mi calculadora está mala, pero no me ha dado ninguno de los resultados. O sea, por lo menos haciendo la que me dio Ajá. como 86, en realidad no 80. No sé si yo estoy, no sé si mi Ocupando calculadora estos está mal. valores, Sí, a ver quién lo puede calcular. A ver quién más puede A mí me calcular. dio 79.56, 80 gramos. Ok, aproximadamente 80 gramos más. ¿A Sí. alguien más le dio eso por ahí? no, ¿Cómo se llama el joven que tiene el problema con la calculadora? ¿Y qué calculadora tiene? El rolo. ¿La tení en normal o en gradianes? problema 200 ya. Tengo dos calculadoras. Las dos me dan Ya, el mira, mismo resultado. tenía una Pero, Casio, ¿no? sí, están decimales. Mira, En sexagesimal. aprieta el botón. Bien. Ok, ahora nos piden calcular la densidad del bromuro de hidrógeno, ácido clorhídrico, gaseoso, en gramos litros a 733 miligramos de mercurio y 46 grados Celsius. ¿Vale? Nos piden calcular la densidad entonces bajo esas condiciones. Perfecto, aquí esto es un poquito más fácil porque nosotros podemos aplicar directamente que la densidad es igual al peso molecular por la presión dividido R por T, ¿cierto? Ok, nosotros tenemos que la presión es igual a 733 milímetros de mercurio y nosotros sabemos que una atmósfera es 760 miligramos de mercurio, ¿no? Se van los miligramos y me queda la presión de una atmósfera, y eso me da que es 0,9 y algo. 0,963, algo por ahí, la atmósfera, ¿no? Luego la temperatura, nosotros ya sabemos que
46 grados Celsius, hay que sumar 273,15 y eso es igual a sería 319,15 más o menos, ¿no? En Kelvin. Y tenemos que calcular el peso molecular, ¿no? Tenemos la presión, tenemos la temperatura, bueno, ahora el peso molecular. El peso molecular, el peso atómico del bromo es... El peso atómico del bromo es... 79,9. ¿Cuánto? 79,909. Ok, dejémoslo en 80 nomás, en 80 Ya, gramos mol, para que no sea tan difícil. Bueno, y el hidrógeno nosotros sabemos que es un gramo mol. ya, sería 81 gramos más. 81 gramos mol, entonces el peso molecular. Perfecto. Entonces nada más nos queda reemplazar, ¿no? 81 gramos mol por 0,96,3 atmósfera dividido por el R, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin por la temperatura que es 319. 319,15 Kelvin. Bueno, Kelvin con Kelvin se van, mol con mol se van, atmósfera con atmósfera se van, y ahí me queda en gramos litro. Por lo tanto, la densidad, multiplico entonces 81 por 0,963 dividido 0,082 por 319,15, y ¿cuánto le da? 2,98. Bueno, te he dicho gramos litros. Litro. Entonces ahí tendríamos el cálculo de la densidad del ácido bromídrico bajo esas condiciones. Bueno, en un último ejercicio que vamos a ver, nos piden calcular bueno, nos dicen primero, es que es fácil calcular o conseguir la presión de un gas a 1 por 10 elevado a la menos 6 milímetros de mercurio usando una bomba de difusión. Nos preguntan cuántas moléculas de un gas ideal habrá en un litro a 225 grados Celsius en estas condiciones. O sea, un litro de gas a una temperatura de 25 grados Celsius y a una presión de 1 por 10 elevado a la menos 6 milímetros de mercurio, nos están preguntando o nos están pidiendo que calculemos el número de moléculas. Bueno, como pueden recordarse, el número de moléculas nosotros lo asociamos hace mucho tiempo atrás con el número de Avogadro. Y nosotros decíamos que un mol, ¿a cuántas moléculas equivalía? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23 Moléculas. moléculas. Eso es para cualquier gas. Un mol de cualquier gas contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar cuántos moles primero hay bajo estas condiciones del gas, y después, a partir de saber que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, podemos encontrar el número de moléculas. ¿Ok? Entonces, vamos a la primera parte, donde dice que yo sé que PV es igual a nRT, ¿cierto? Por tanto, si yo quiero encontrar el número de moles, N va a ser igual a RT por presión por volumen. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a hacer nuestros cálculos. Ya. La presión, vamos a transformar primero. La presión es de 1 por 10 a la menos 6
miligramos de mercurio, y yo sé que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es esa presión entonces en atmósfera? Serían un- 1,31 por 10 a la menos 9. Ya, dejémoslo 1,3 por 10 a la menos 9, 1,31. Ok. Luego, bueno, el volumen se mantiene en litros porque me dicen que es un litro, no tengo que transformar nada, y la temperatura sí. La temperatura me dicen que es de 25 grados Celsius más Serían 273. 298,15 Kelvin. Ok, 98,15 Kelvin. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar a nuestra ecuación para encontrar el número de moles. Entonces, número de moles, el R, 0,082 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Voy a separar aquí esto para que no se mezclen. Por la temperatura, 298,15 Kelvin, dividido la presión, que es 1,31 por 10 elevado a la menos 9 atmósfera, aquí esto es atmósfera, por el volumen, que es de 1 litro. Litro con litro se va. Atmósfera Ya. con atmósfera se va. Y Kelvin con Kelvin se va. Y ahí me queda mol. Entonces, N es igual a 1,866 por 10 elevado a 10. 1, 1,866 por 10 elevado a 10 por 10 elevado a 10 moles. moles. Yo creo que esto está muy grande, ¿eh? Demasiado grande. Ahora vuelvo a calcularlo. Ya. Ah, lo que pasa es que yo tuve un error. Me acabo de dar que tengo un error. Perdón, muchachos. Esto está al revés. Perdón. Nosotros teníamos que PV es igual a nRT. Por tanto, que el N es igual a PV partido RT. Me había equivocado, perdón. Entonces ahora sí, que el N es igual. La presión que habíamos calculado era 1,31, ¿cierto? Por 10 elevado a la menos 9 Menos 9. atmósfera. El volumen era de 1 litro. El R es 0,082 atmósfera, litro, mol, Kelvin, y la temperatura de 298,15 Kelvin. Ahora sí, Kelvin con Kelvin se va, litro con litro se va, atmósfera se va, y ahí me queda mol. Ahora sí, ahora sí. Sí, porque me da un valor muy grande y lo que tengo de presión es muy bajito. Un poquito, profe. 1,31 por exponente a la menos 9. Está dividido por 0,32 por 98,15. Y al Ya me final da 5,3 por 10 a la menos 11. 5,3 por 10 elevado a la menos 11. Sí. Bueno, aquí a lo mejor este dato puede cambiar, porque yo lo había sacado antes y me da elevado a la 19. ¿Hay alguien que le da un valor distinto? ¿Alguien le da un valor distinto? Para que corroboremos. ¿No? Si no, lo dejamos por 10 elevado a la menos 11.
También me da lo mismo, profe. 5,35 por 10 elevado a la menos 11. Entonces lo dejamos ahí, por 10 elevado a la menos 11. Bueno, ¿y estos qué son? Moles. Delante me daba 1 partido por mol, por eso no podía hacer. Tenía que darme en mol. Ok, entonces 1,3 por 10 elevado a la menos 11 moles. Y ahora sí, nosotros podemos hacer nuestra analogía de cuántas moléculas son 5,3 por 10 elevado a la menos 11 mol, si yo sé que un mol tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Cuánto será? 5,3 por 10 elevado a la menos 11 multiplicado por 6,022 por 10 elevado a la 23. 5,3 ¿Verdad? por 6,022. Ya, eso me da ¿Qué da? 3,37 por 10 elevado a 13. Lo mismo, 3,22 por ¿Ya? 10 elevado a 13. Por 10 elevado a 13 moléculas. Y ahí nosotros teníamos el resultado del número de moléculas que hay bajo estas condiciones. Bueno, ¿quedó alguna duda? Yo lo que me pasó delante es que despejé mal el número de moles. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Y eso, por eso tenía que ir dividiendo acá, y no al revés. Yo lo hice al revés, me equivoqué. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? No por mi parte, profesor. Ok. Bueno, para finalizar, lo que vamos a ver es que existe también la posibilidad de nosotros calcular las presiones parciales. ¿Por qué? Porque no siempre los gases, cuando yo los mezclo, están a la misma presión. Por ejemplo, Dalton hizo el experimento en el cual mezcló dos gases que estaban a presiones diferentes. ¿Vale? Entonces tenía un gas A que su presión era menor que la presión que estaba un gas B. Y él, al mezclar los gases, bueno, las presiones se combinaron, los gases se combinaron y esto dio una presión distinta. Lo que se dio cuenta él es que si yo mezclaba la presión de un gas A con la presión de un gas B, que eran distintas, estas se sumaban. Por tanto, la presión total del sistema al combinar iba a ser la presión del gas A con la presión del gas B. Entonces, las presiones son sumativas. Bueno, si yo no conozco las presiones, por ejemplo, del gas A y del gas B, yo las puedo calcular. ¿Cómo las puedo calcular? Bueno, utilizando la ecuación de gases ideales para el gas A y para el gas B. Entonces, si yo conozco la temperatura del gas A, el número de moles del gas A y el volumen en el cual está contenido el gas A, yo puedo encontrar la presión. Lo mismo, dicho sea paso, para el gas B. A partir del número de moles del gas B, la temperatura y el volumen, yo puedo encontrar su presión, ¿no? Por separado. Y simplemente después, al sumar las dos presiones, yo obtengo la presión total. Si yo quiero mezclar toda la ecuación, digamos, de la presión total, yo ya sé que la presión del gas A más la del gas B es la presión total. Bueno, y yo sé que de esta forma puedo calcular la presión del gas A y la del gas B. Bueno, simplemente sumo las ecuaciones donde se relaciona el número de moles de A y el número de moles de B, bajo la constante R, la temperatura y el volumen. Si yo, a partir de esta relación de sumas entre el número de moles y tengo que el volumen del gas A y el volumen del gas B es el mismo, y la temperatura del gas A y la temperatura del gas B también son las mismas, yo los puedo sacar como mínimo común denominador, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es simplemente sumar
el número de moles de gas A más la de gas B, y eso multiplicarlo por RT dividido B, debido a que están en las mismas condiciones de volumen y de temperatura. Y eso yo lo puedo resumir todo como la condición de el número total de moles por R por T va a ser igual al volumen. Y esto no es más que decir PV igual nRT. Bueno, si yo relaciono la presión parcial del sistema A con la presión total, lo que yo puedo encontrar es una relación en donde estoy comparando el sistema A con el sistema en su totalidad. Y eso nosotros le llamamos fracción molar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Tengo la presión A y la calculo de esa manera. Y teniendo la presión total, que se calcula de todas estas formas, ¿no? Lo que yo puedo hacer es que estoy relacionando cuánto es el aporte de la presión A en el sistema total, ¿no? A partir de esta relación, la suma de la presión A más B. Y eso lo que me da es una relación de masas molares. Yo puedo relacionar sus masas molares a partir de el número de moles de A y el número de moles totales, que son el número de moles de A más el número de moles de B. Y eso es conocido como fracción molar. O sea que a partir de las presiones parciales yo puedo encontrar las fracciones molares de una sustancia y por ende encontrar el número de moles. O sea, a cuánta cantidad de A pertenece lo que hay en el sistema y a cuánta cantidad de B, si es que también lo quisiera calcular, diciendo, bueno, también si puedo calcular A partido por, si puedo calcular A partido por A más B, yo también puedo calcular B partido por NB más NA. Y con eso puedo obtener la fracción de B. ¿Ok? Bueno, y con eso lo que puedo hacer es calcular, como les contaba, a partir de las fracciones molares, yo puedo encontrar las presiones parciales de A y de B. Pero para eso, lo que tengo que conocer es o la fracción parcial de A, la fracción parcial de B, por supuesto, y la fracción total, o conocer las presiones parciales de A y de B. Con eso puedo calcular la total y en base a eso puedo encontrar las fracciones parciales de A y B. Y yo al encontrar la fracción parcial de A, por ejemplo, si lo multiplico por 100, lo que voy a obtener es el porcentaje de A que está, digamos, contenido en ese gas. Y por supuesto también el de B. ¿Ok? Bueno. Bueno, con esto terminaríamos de ver la clase de hoy y ahora nos quedaría desarrollar entonces el taller. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, por acá todo ok. Ok. Profe, ¿Sí? dicho taller va a dar 2 semanas igualmente. Como terminamos de ver la clase de hoy, solo sería hasta la próxima semana. Si Uf. tienen muchos problemas, podemos alargar un poquito más. Ya, profe, le comento que esta semana tenemos 2 pruebas, si no me equivoco. Así que, full estudio. Ya. Ok, dejémoslo entonces para la semana que sigue, no hay problema. Ya, gracias, profe, se pasó. Ok. Bueno, ¿alguna otra ¿Qué pregunta? pasó? Bueno, con